Bueno, hay no sé si últimamente han visto algunos resúmenes o algunos eventos en vivo de los Juegos Olímpicos, pero hay una parte que me llama mucho la atención de una atleta holandesa que se cae antes de llegar a los 400 metros. Si no más recuerdo, era una carrera de los 1500 metros. Se cae y cuando todo el mundo esperaría que ella renunciara, que ella dijera, pues bueno, ya no tengo más que hacer, se levanta y desde el último lugar va y gana la carrera. Bueno, esa todavía fue una ronda preliminar, pero llegó la carrera final, ganó los 1500 metros y rompió récord olímpico. El punto es, a pesar a veces de las caídas, de las dificultades, pues tenemos que ver el lado positivo y tenemos que sobre eso empezar a construir. Y creo que es una época muy bonita cuando se habla del tema del olimpismo porque refleja los aspectos más puros del ser humano, ¿verdad? La sana competencia, la cuestión del máximo esfuerzo, la cuestión de no rendirse, la cuestión de entregar todo, ¿no? Entonces es una parte muy importante, compañeros. Bien, vamos a dar inicio ahora sí, compañeros, con el tema que vamos a exponer, el cual habla sobre la parte del derecho del trabajo. Muy bien. Esta es una de las primeras pautas que vamos a ver, compañeros. Y bueno, dejen preparo mi pizarrón también para tenerlo listo en la sesión. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Vamos a iniciar, compañeros. La primera referencia que quiero que ustedes analicen es de que a lo largo de nuestra historia constitucional, el trabajo se consideró como lo contemplaba el Código Civil francés. El trabajo se encontraba regulado dentro del Código Civil y se encontraba dentro de uno de los contratos. El trabajo se consideraba como un contrato de arrendamiento. Esa fue la referencia a lo largo de la historia. La Constitución de 1857 ya por primera vez contempló al trabajo, todavía no le daba una autonomía como tal, pero ya el artículo quinto en ese momento de la Constitución de 1857 establecía más o menos lo que el artículo quinto refleja el día de hoy de nuestro texto constitucional. Palabras más, palabras menos, ese artículo quinto decía lo siguiente. Vamos a ver. Establecía, artículo quinto. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de un tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Esto era lo máximo que analizaba nuestro texto constitucional respecto al derecho del trabajo. Cuando se conforma el Congreso Constituyente de 1916-1917 en la ciudad de Querétaro, uno de los temas a debatir importantes fue la cuestión del trabajo. Entonces se empezó a debatir sobre añadir fracciones al artículo quinto. Pero no bastó con esta referencia, estimados maestros, sino que al final fue tan sustantivo el cambio que se contempló un artículo muy en particular para el tema del trabajo. El artículo 123. Permítame, creo que se escuchó un micrófono. ¿Ok? El artículo 123 de nuestra Constitución. Este artículo pues ya contempla prestaciones muy en particular a favor de los trabajadores. Derecho a una jornada laboral de 8 horas. Compañeros, jornada laboral
Que imaginen ustedes, en ese momento hablar de 8 horas, pues era algo inverosímil. Las jornadas laborales que existían antes prácticamente eran de sol a sol y el trabajador que estaba prácticamente condicionado a su patrón. No había ninguna otra prestación. Entonces hablar de una jornada laboral pues era algo impensable para su momento. Hablar del tema de un salario justo pues no era tan fácil, compañeros. Era una cuestión que no se contemplaba todavía. Entonces realmente el constituyente de 1917 fue un constituyente que tocó fibras muy especiales. Y si ustedes recuerdan, maestros, la primera constitución de corte social en el mundo no fue la constitución bolchevique que creó la Unión Soviética, ¿eh? Tampoco fue la constitución socialista de la República de Weimar. No, la primera constitución de corte social en el mundo que establece estos derechos es la Constitución mexicana. Porque además de jornada laboral y salario, se contemplaban temas referentes con prestaciones, se contemplaban temas referentes con los derechos de la mujer durante la maternidad, se encontraba derechos referentes respecto a los menores y también se hacía mención al tema de la partición de las utilidades de los trabajadores. Entonces, estos son aspectos importantísimos que toca por primera vez nuestro constituyente en 1917. Muy bien. Esta referencia fue clave sin lugar a dudas. Se crea el artículo 123, pero ya en particular el artículo 123 viene a conformarse de dos grandes apartados. El apartado A, que hace referencia a las relaciones obrero-patronales, y el apartado B, que hace referencia a los trabajadores al servicio del Estado. Muy bien. Trabajadores del Estado. Ok. Prestaciones que son muy importantes y que se contemplan por primera vez, pues dentro de lo que se establece en el derecho del trabajo. Compañeros, podemos hablar de distintas prestaciones. Por ejemplo, en relación al apartado A, se hace mención muy en particular de la jornada laboral, se hace mención del tema del salario, se hace mención a algunas prestaciones como son vacaciones, como es la prima vacacional, la prima dominical, la prima de antigüedad, algunas cuestiones que no se contemplaban con antelación. Y durante el sexenio de Adolfo López Mateos se contempla una ley especializada para los trabajadores del apartado B de nuestra Constitución. Entonces, estas son las referencias muy en particular que tenemos que señalar. Muy bien, perfecto. El artículo 133 de nuestra Constitución hace mención de una jerarquía constitucional. Muy bien. En esta jerarquía se contempla que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que emanan del Congreso de la Unión son la norma suprema de toda la Unión. Muy bien. ¿Por qué menciono esto? Porque desde esta perspectiva, compañeros, tenemos que ejercer tres tipos de controles en materia del derecho del trabajo. No podemos poner una jerarquía, porque a final de cuentas el derecho del trabajo es un derecho humano
y entra dentro del denominado bloque de constitucionalidad. Entonces, ¿cómo hacemos la referencia con los temas laborales? Hay una normativa nacional y una normativa internacional que nosotros tenemos que tomar en consideración. Desde un plano interno, tenemos la base del derecho del trabajo, que sería la Constitución en sus artículos 5 y principalmente en el artículo 123, principalmente. Y si nos vamos a los dos grandes apartados que regula el artículo 123, si hacemos referencia al apartado A, tendríamos que destacar aquí, compañeros, normas relativas a Ley Federal del Trabajo. Muy bien, como la parte principal, como la columna vertebral de las relaciones laborales en nuestro país. También tendríamos que contemplar dentro de esta disposición las leyes referentes a ley sobre el impuesto de la renta o ICR por el tema de la participación de las utilidades de los trabajadores. También tendríamos que contemplar la ley del seguro social para las cuestiones de prestación de seguridad social de los trabajadores. Muy bien. Y aquí en particular destacamos el tema de las prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy bien. Tendríamos que hablar también del tema del Infonavit para la adquisición de viviendas de los trabajadores, los créditos que requieren para obtener una vivienda y se cumpla con el parámetro no solamente del artículo 123, sino también del artículo 4 de la Constitución, que hace mención de una vivienda digna y decorosa para el trabajador. Muy bien. Y bueno, destacamos también, compañeros, como una norma individualizada en materia de trabajo, dos normativas en particular. Normas individualizadas. Aquí destacamos, sin lugar a dudas, el contrato de trabajo y también el reglamento. Muy bien. Esto por lo que respecta al apartado A. Por lo que respecta al apartado B, la parte burocrática, pues también tenemos un apartado muy en particular. Dejen borro esto para comentar el apartado B. Dentro del apartado B, recuerden ustedes, compañeros, vamos a destacar los trabajadores de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de México y también de las entidades federativas y sus municipios. Muy bien. Ok. ¿Por qué marcamos este parámetro en particular? Porque en este punto tenemos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que rige las relaciones de los trabajadores de la Administración Pública Federal, así como de la Ciudad de México. Y en relación a las entidades federativas, van a tener sus propias leyes burocráticas. Muy bien. Las prestaciones de seguridad social van a ser por conducto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y el tema de vivienda será por conducto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado, el denominado FOVISSSTE. Muy bien. Esta ley es tanto sustantiva como adjetiva, porque establece el procedimiento que debe seguirse para la resolución de conflictos en materia laboral. Muy bien. En particular, en el tema de solución de conflictos tenemos el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es un tema
que no entra en la reforma de materia de trabajo del 2019. El tema que entra en reforma es el procedimiento laboral contemplado en el apartado A, lo que también organiza las juntas de conciliación y arbitraje, que prácticamente ya estamos dejando este sistema de justicia a través de este órgano. Y bueno, en particular, compañeros, las entidades federativas y los municipios van a tener sus propios tribunales del trabajo, los cuales resolverán los conflictos que se susciten en sus relaciones laborales. Por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a sacar del apartado B a los órganos descentralizados, porque estos van a ser competencia del apartado A. ¿Sale? Y el Poder Judicial de la Federación también se va a encargar de resolver sus propios conflictos que se susciten entre sus trabajadores. De colegiados, unitarios y jueces de distrito será el respectivo Consejo de la Judicatura, mientras que la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación crearán sus propias comisiones para la solución de sus conflictos laborales. Muy bien, estos son aspectos muy importantes que debemos tomar nosotros en consideración respecto a el tema de las normas internas que regulan el tema del derecho del trabajo. Muy bien. En un aspecto internacional, estimados amigos, destacamos los diversos tratados internacionales en materia del trabajo. Principalmente tenemos los que celebra la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que prácticamente desde finales del siglo XIX ya viene creando diversa regulación en materia de trabajo. Destacamos, por supuesto, el tema del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en el tema también de relaciones laborales que se contempla en este Tratado de Libre Comercio, que recientemente fue objeto de modificación de observaciones por parte de los estados que conforman este tratado: México, Estados Unidos y Canadá. Muy bien. Y también diversas resoluciones que se han suscitado a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación a cuestiones que tienen que ver sobre la protección de derechos humanos que versan sobre situaciones o conflictos laborales. Destacamos un asunto muy importante que se llama el caso de trabajadores cesados del Congreso contra Perú, que es un caso muy importante sobre derechos que los trabajadores adquirieron y que es una pauta muy importante para el tema del derecho del trabajo. Entonces, cuando hablamos del derecho del trabajo, tanto en su parte sustantiva como adjetiva, tenemos que ejercer ese triple control, compañeros. En todo conflicto que se suscite en materia del trabajo, tenemos esos controles. El control denominado de legalidad. La adecuación del acto, la adecuación de la norma, de la adecuación de la relación laboral a los preceptos que establece. En este caso en particular, destacaríamos la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las normas individualizadas, etcétera, etcétera. Eso sería un control de legalidad. Si nos vamos al parámetro de constitucionalidad, diríamos que las relaciones laborales se van a adecuar a los preceptos que establece la Constitución en el artículo, inclusive tercero, en el tema de capacitación y adiestramiento, en el artículo quinto de la Constitución,
y el artículo 123 principalmente, compañeros. Muy bien. Bueno, y podríamos agregar inclusive el 27 en relación a los trabajadores del campo, compañeros. ¿Sale? Sería un complemento también importante. Y por supuesto, en un control de convencionalidad que implica que las relaciones laborales se van a adecuar a los preceptos que establezcan los tratados internacionales en esta materia. ¿Qué vamos a aplicar? La norma que sea más favorable, la norma que otorgue una mayor protección a los derechos de los trabajadores. Ese es un tema crucial y por supuesto que es el punto de arranque en sus estudios superiores en materia del trabajo. Muy bien. Perfecto, compañeros. De todo esto que hemos comentado, aterrizamos con el artículo 123 de nuestra Constitución, destacando lo siguiente, compañeros. Muy bien. Esta es la primera parte de nuestra asignatura. Y bueno, destacamos, por supuesto, lo que hemos mencionado. El apartado A y el apartado B. El apartado A es una parte que regula las relaciones obrero-patronales, obrero-sindicales, sindicato contra sindicato, sindicato contra patrón, etcétera, etcétera. Son varias las relaciones que se suscitan dentro del apartado A del artículo 123, mientras que el apartado B va a ser una relación del Estado con sus trabajadores. El Estado contemplando sus tres distintos niveles de gobierno: federal, local y municipal. Muy bien. Perfecto. Destacamos ahí que, bueno, en este caso vamos a quitar los órganos de la administración pública descentralizada, que estos se van a regular por lo que establece el apartado A del artículo 123 constitucional. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien, perfecto. Excelente. Continuando con este desarrollo, compañeros, ustedes saben quiénes son los sujetos de la relación laboral. Si hablamos del trabajador, destacamos un punto importante. El trabajador siempre va a ser una persona física. Esta persona física presta un servicio personal y subordinado. ¿Sale? Escuchen bien lo que digo, personal y subordinado, no puede prestarlo otra persona, tiene que ser el trabajador, y subordinado porque se encuentra bajo las instrucciones del patrón durante la jornada laboral. ¿Se entiende, compañeros? Ya a cambio de esta prestación que realiza, de este trabajo personal y subordinado, el trabajador tiene derecho a una retribución que vamos a llamar como salario. Muy bien. Recuerden a esas legiones romanas. La sal antes era un instrumento muy valioso. Entonces a las legiones les pagaban con sal, y ese es el antecedente de el salario. Muy bien. El patrón, por otra parte, es una persona que puede ser persona física o persona moral que utiliza el servicio personal y subordinado de uno
o varios trabajadores. Y a cambio de ese servicio, el patrón tiene la obligación de pagar una retribución llamada salario. Muy bien. Y el trabajador de confianza, estimados amigos, recuerden que es una persona física que presta un servicio personal y subordinado, pero es un servicio que es especializado. Normalmente la labor de confianza se enfoca en temas referentes con administración, contabilidad, dirección, fiscalización, etcétera, etcétera. Aquí escuchen bien, no importa el nombre que reciba, lo importante es la función que realiza este trabajador. ¿Se entiende bien, compañeros? Si se encuentra dentro de estas funciones, hablamos de un trabajador de confianza. Y ustedes ya sabrán que el trabajador de confianza tiene ciertas limitantes en relación del apartado A del artículo 123 constitucional. No puede formar parte de sindicatos, basta una causal para la recesión de la relación laboral, que es la pérdida de la confianza. No puede participar en el recuento en un procedimiento de huelga. Las cuestiones referentes a pero este trabajador de confianza también puede verse beneficiado de lo que consigan los trabajadores de planta o los trabajadores sindicalizados. Entonces hay ciertas prerrogativas que tenemos que tomar en cuenta en relación al trabajador de confianza. Ahora bien, lo importante es señalar un tema, compañeros, y cómo nace esta relación laboral. Y la relación laboral destacamos que nace en relación de un contrato, acuerdo de voluntades entre patrón, entre trabajador o entre patrón, sindicato o entre patrón y sindicatos. Muy bien. En las cuales se establecen los derechos y las obligaciones que van a regir esa relación laboral. ¿Por qué hago mención de todos estos aspectos? Porque, bueno, compañeros, vamos a ver que hay distintas categorías de contrato. El contrato es ese acuerdo de voluntades que celebran las partes, trabajador y patrón, en el caso de un contrato individual de trabajo. En el caso de un contrato colectivo, patrón y sindicato, ¿verdad? Y en el caso de un contrato ley, patrones dedicados a una área de la industria con sindicatos dedicados a esa rama de industria que van a regir en una o más entidades federativas. Entonces la cuestión cambia, estimados amigos. Por eso hacemos mención de los sujetos de la relación laboral. Pero lo que no va a cambiar, compañeros, es el tema de que la relación laboral nace con el contrato. Si no existe contrato, esto va a ser imputable para el patrón. Basta con que se acredite, compañeros, en la prestación de un servicio personal y subordinado para que nosotros logremos demostrar la relación laboral. Muy bien. Entonces, del contrato vamos a mencionar los distintos contratos que rigen esta materia. Y tenemos, por supuesto, el denominado contrato individual de trabajo. Este contrato individual es un acuerdo de voluntades que van a celebrar el trabajador con el patrón o su representante, en la cual
se van a establecer los derechos, las obligaciones y las condiciones generales en la cual se va a desarrollar la prestación del servicio personal y subordinado que va a regir esa relación laboral. Muy bien, esto por lo que respecta a una relación individual. Estamos con normas individualizadas en materia del trabajo. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Ok. Tenemos por otra parte, compañeros, el denominado contrato colectivo de trabajo. Este contrato colectivo que vemos aquí va a ser ese acuerdo que va a celebrar el patrón con el sindicato que represente a la mayoría de los trabajadores. Y este sindicato debe tener una constancia de representatividad que tiene que estar actualizando cada 6 meses para que demuestre ser el titular del contrato colectivo de trabajo. Este contrato colectivo va a establecer los derechos y las obligaciones de las partes y las condiciones generales que se va de la relación laboral dentro de la empresa, dentro del establecimiento, dentro de la circular. Este contrato colectivo hay que registrarlo. Este contrato colectivo se va a registrar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Sale? Ahí vamos nosotros a registrar este contrato colectivo de trabajo. Recuerden ustedes, compañeros, que se suscitan muchos conflictos colectivos en relación a la titularidad del contrato colectivo. Como mencionamos, el titular es el que represente al mayor número de trabajadores, que a veces no es tan fácil definir. Y bueno, en un conflicto la prueba del recuento llega a ser una prueba muy difícil, llega a ser una prueba pues hasta cierto punto que tiene situaciones un poco adversas cuando se está llevando a cabo. Pero bueno, estos son algunos supuestos importantes que debemos destacar en relación al contrato colectivo de trabajo. Ahora bien, compañeros, otro aspecto importante es la relación que se va a dar respecto al contrato ley. Atención, compañeros, porque en el contrato ley tenemos a varios sindicatos. Estos varios sindicatos representan una determinada rama de la industria y va a regir en una entidad federativa o en varias. Y como representan a ramas de la industria, tenemos a varios sindicatos y también tenemos a varios patrones. En este contrato se van a establecer las condiciones generales que se va a establecer en relaciones laborales de esta determinada rama de la industria. Se va a registrar ante el gobernador de la entidad en el caso que rija una entidad federativa. Y si rige en varias entidades federativas, se realizará el registro ante el secretario, la secretaria de Trabajo y Previsión Social. Muy bien. Entonces, para que tengamos la noción y la claridad de los contratos que rigen las relaciones
laborales. Y en un aspecto también de norma individualizada, por supuesto, compañeros, que tenemos el reglamento interior de trabajo. ¿Sale? Este reglamento interior de trabajo va a establecer las condiciones generales en las cuales debe desarrollarse la actividad laboral dentro de la empresa, dentro del establecimiento, dentro de la sucursal. Y su incumplimiento puede generar, compañeros, la rescisión de la relación laboral. Entonces también es una norma individualizada que va a tener efectos para los trabajadores, pero también para el patrón. Porque en el caso de que quien no cumpla con el reglamento interior de trabajo sea el patrón, el trabajador podrá solicitar la rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón. Muy bien, compañeros. Ok, estos son aspectos importantes en relación a los sujetos que intervienen dentro de la relación laboral. Ok, muy bien. Muy bien, perfecto, compañeros. El salario mínimo. Recuerden que cuando hablamos del Constituyente de 1917, uno de los temas a debates fundamentales era las condiciones del salario mínimo general que debían establecerse. Porque ¿de qué servía, compañeros, que se estableciera una jornada máxima de 8 horas si el salario que se iba a pagar durante esas 8 horas no cubría con las necesidades básicas que requería el trabajador? Entonces era muy importante el tema de establecer el salario mínimo que debería percibir un trabajador durante su jornada laboral. Se mencionaba del tema de que el salario fuera integral, de que el salario cubriera las necesidades de un jefe de familia, de que el salario cubriera alimentos, cubriera temas de educación, cubriera temas de esparcimiento, que el salario fuera retributivo y bueno, tantas condiciones que se establecieron respecto al salario mínimo. Evidentemente, creo que desde 1917 hasta la fecha no se ha conseguido el tema de que el salario sea lo suficiente para que el trabajador pueda cubrir con estas necesidades. ¿Verdad, compañeros? Pareciese que es un tema que se sigue debatiendo y que hoy en día pues sigue sin cubrir estas necesidades básicas. Con motivo de la reunión de la Comisión Mixta de Salarios Mínimos, se resolvió, compañeros, que para este año 2021 pasara a nivel nacional de 123 pesos con 22 centavos a 141 con 70 centavos y en la zona de la frontera de 185.56 a 213 pesos con 39 centavos. Esa es la cantidad del salario mínimo que hoy se establece por parte de esta comisión mixta, Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Recuerden que esta comisión se encuentra representada por representantes de la clase trabajadora, por representantes de la clase patronal y por representantes del gobierno. Por eso su conformación es tripartita. Muy bien. Entonces, estos son temas muy importantes que hacemos referencia antes de que nos adentremos a la problemática que vamos a anunciar respecto a el tema de las utilidades de los trabajadores y su participación. Muy bien, compañeros. Perfecto. Otra referencia importante es el tema de la jornada laboral, el tiempo en el cual el trabajador presta un servicio personal
y subordinado al patrón, ¿sale? Y que se encuentra y debe de cumplir con las condiciones generales del trabajo que se han fijado dentro de el contrato individual, el contrato colectivo o el contrato ley. Estas son las diferentes tipos de jornada que vamos a analizar, compañeros, y vamos a establecer cuáles son el tiempo en que se encuentra el trabajador subordinado a las instrucciones del patrón. Empezaremos con la primera jornada, llamada jornada diurna, la cual se va a dar en ese periodo. Esta se da en un periodo de entre las 6 a.m. a las 20 horas. ¿Sale? La jornada máxima que se establece para la jornada diurna será de 8 horas. ¿Se entiende, compañeros? Entramos dentro de este periodo de las 6 de la mañana a las 20 horas, jornada máxima de 8 horas. Muy bien. Ok, vámonos por la siguiente jornada. La jornada llamada nocturna, la cual se va a establecer dentro de una jornada que va de las 20 horas a las 6 a.m. del día siguiente. La jornada máxima que se va a establecer será de 7 horas. Muy bien. Ok, después tenemos, estimados amigos, la llamada jornada mixta. La jornada mixta va a abarcar lo siguiente. Horarios entre la diurna y la nocturna. Pero dentro de la nocturna no podrá superar las 3 horas con 30 minutos. Porque si no, compañeros, la jornada se va a considerar nocturna. La jornada máxima que se va a establecer aquí es de 7 horas con 30 minutos. Muy bien. 7 horas con 30 minutos. Entonces, ya sabemos cómo opera la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta. Otras jornadas que también se establecen. Y bueno, destacamos la jornada extraordinaria. Vamos a ver cómo se va a dar. La jornada extraordinaria, compañeros, se establece que no podrá ser mayor de 3 horas al día, ni podrá superar 9 horas a la semana. Esta jornada extraordinaria tiene que haber un acuerdo previo entre el patrón o su representante y el trabajador. Muy bien. Perfecto, compañeros. Si se cumple dentro de estos parámetros, se va a pagar un 100% adicional. Adicional, escúchenme la palabra. Adicional a lo que normalmente percibe el trabajador por hora laboral.
Vamos a poner un ejemplo para que quede muy claro este ejemplo. Tenemos, compañeros, que trabajador A gana al día 280 pesos. Y por lo tanto, por hora, está percibiendo un salario de ¿cuánto? Vamos a ver. Como no soy muy bueno para matemáticas, saco mi calculadora y decimos que 35 pesos. Está ganando 35 pesos durante una jornada laboral ordinaria. Pero como está laborando horas extras, la hora extra, además de los 35 pesos que ya gana, se le van a pagar otros 35 pesos en concepto de la jornada extraordinaria. Es decir, ese trabajador durante las horas extras va a estar percibiendo un salario de 70 pesos. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Ahora el parámetro va a cambiar. Si esta jornada extraordinaria supera las 3 horas al día o las 9 a la semana, la hora adicional que se elabore se va a pagar a un 200% adicional. ¿Se entiende, compañeros? 200% adicional si supera las 3 horas al día, si supera las 9 horas a la semana. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Recuerden, porque, a ver, muchos me han dicho, es de que yo me quedé, pero bueno, hubo un acuerdo entre el patrón y tú para que continuaras con tu jornada laboral. Si no existe, compañeros, entonces es difícil que reclamemos la jornada extraordinaria. Tiene que haber ese acuerdo para que el patrón, para que el trabajador preste sus servicios. Muy bien. Perfecto. Otro tema. Y esto pues se suscita constantemente, sobre todo en estos temas de emergencia nacional. La jornada emergente, en la cual el trabajador, para salvar su fuente de trabajo, para salvar su fuente de ingresos, para que pueda continuar funcionando su empresa, pues a veces se tiene que meter a labores que normalmente no se tienen contempladas dentro de su contrato individual, dentro de su contrato colectivo, dentro de su contrato ley. Y puede superar inclusive la jornada ordinaria sin ningún problema, ¿eh? Aquí el punto es, ¿se le va a pagar al trabajador durante la jornada emergente? Sí, por supuesto que sí. Pero las horas que trabaje de forma adicional se le van a pagar de conformidad con una jornada ordinaria. ¿Se entiende, compañeros? Aquí sí, muy abogado, pero lo siento, ahorita tenemos que sacar los muebles de la empresa. Pues ni modo, me quito mi saco, me quito mi corbata y a cargar. Es una jornada emergente para salvaguardar la empresa y que pueda seguir funcionando nuestra fuente de empleo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Otro tema importante, compañeros, es el tema de las vacaciones. Muy bien. Tengo una pregunta, por favor. Sí, Giuseppe, sí. Una jornada laboral de 8 horas dividida de 4 y 4, una hora de pausa en el medio, ¿sigue siendo una jornada laboral de 8 horas o son 9 horas de trabajo? O sea, usted me indica esto. Aquí trabajamos, por ejemplo, un bloque De 9 a 13 y de 14 a 18. de 9 de la mañana A la 1 de la tarde, a 1. Ok. una hora para comer y de 2 a 6 de la tarde. Después de 1 p.m.
a 2 consume sus alimentos, ¿ah? Correcto. Ok, y después de las 2 a las 6 concluye su jornada laboral. ¿Vale? Correcto. Ok. Sí, efectivamente, este es un acuerdo que llegan las partes para consumo de alimentos, no van a sumar la jornada laboral y se encuentra dentro de estos parámetros normales que continúe la relación laboral. ¿Sale? Y en este caso, al trabajador no se le estaría robando media hora de su tiempo de comida, ya que las horas contemplan media hora de comida por el trabajador. Lo que aquí es importante contemplar un tema fundamental, los acuerdos que lleguen entre las partes que no menoscaben los derechos de los trabajadores. A veces se accede a esta prestación para que el día sábado laboren media hora, si así es el tema, o tengan una jornada inglesa y de alguna manera nada más laboren de lunes a viernes, aunque realmente se está pagando toda la semana. O sea, estos son acuerdos que van a llegar entre patrón y trabajador o entre sindicatos y patrón para estas prestaciones. Normalmente son acuerdos que se llegan. Ok, pero en este caso estamos hablando de una semana de trabajo reducida. Esa la semana sigue siendo de 6 días laborales. Sí, la jornada sigue es de 6 días o el día sábado lo elaboran. Normalmente las empresas la elaboran, por ejemplo, en una jornada un poco más corta, ¿no? Para contrarrestar estos puntos que a lo mejor pudiesen ser de que pues el trabajador se le debe de considerar para el consumo de los alimentos, ¿verdad? Ok, Sí, gracias. muy bien. Y interesante pregunta, ¿eh? Porque son varias las cuestiones que pueden ir en menoscabo de los derechos de los trabajadores. Y entonces hay que contemplarlo como un derecho humano que tienen los trabajadores. Es un tema importante, compañeros. Y muchas gracias, maestro Giuseppe, por la pregunta que formuló. Gracias. Siguiente punto, compañeros. Recuerden ustedes el tema de las... Maestra Selene Zamora, la escucho, por favor. Gracias. Es que antes de que nos vayamos a otro tema, también es bien importante que considere en cuanto al tema de Joseph, que si no lo hacen en el periodo de los alimentos fuera de las instalaciones, se van a considerar como jornada laborada, o por lo menos aquí en Sinaloa así lo estamos contemplando. Entonces hay que tener cuidado en nada más cuando señalamos que tienes periodo para comer, pero si no establecemos que ese periodo para comer es fuera de las instalaciones, se sigue señalando como si fuera periodo laborado. Cuando menos aquí así es, ¿no? Ok. Sí, muchas gracias. Esto Sí. la ley contempla en este caso que tiene que haber una cierta distancia desde el punto del trabajo hasta donde vive el trabajador o la trabajadora en este caso, para que se pueda contemplar que sigue siendo hora de trabajo. ¿Es correcto? Ok. Sí, aunque como lo comentamos, el tema importante también son las cuestiones de los acuerdos que llegan entre trabajadores, entre sindicatos y patrón, pues para que de alguna manera se les conceda esta concesión y de alguna manera pues pueden llegar a un acuerdo en relación a lo mejor a una reducción de jornada o que el día sábado en el caso de que laboren o domingo pues tengan una jornada mucho más reducida. Pero bueno, es importante que lo consideremos. Maestra Paola Nieves también veo que levanta la mano, ¿verdad? La escuchamos, por favor, maestra. Sí. Nada más quería comentar que referente al ejemplo que puso mi compañero, creo que también es importante considerar que si fueran a unas 9 horas, 9 por 6 sería de lunes a viernes, no excede la jornada de las 48 horas a la semana, estaría dentro de la jornada semanal. Ok, muy bien, también una buena observación, entraríamos dentro de ese parámetro, ¿verdad? Así es. Ok, muy bien. Acuérdense que al final de cuentas, cuando hablemos del otorgamiento de concesiones, de prestaciones a los trabajadores, se van a contemplar las prestaciones que otorguen un mayor beneficio y al final de cuentas eso es lo que vamos a contemplar en un ejercicio de constitucionalidad, de convencionalidad. Hay un caso muy... Por ejemplo, hay un asunto que se los voy a mostrar la próxima sesión sobre un asunto que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre derechos contemplados en un contrato colectivo de trabajo, que las prestaciones que se concedían eran superior a los que se contemplaban tanto en los tratados internacionales como en las propias constitución local. Y al final lo que dijo la Corte Interamericana es de que en una interpretación conforme y en un principio pro persona tenemos que interpretar la norma que sea más favorable para los derechos de los trabajadores. Y en este caso, en ese principio, en este ejercicio de control pro persona, lo que se estimó que si el contrato colectivo otorgaba mayores prestaciones que la propia ley o la constitución o los tratados internacionales, se aplicara la norma que más favoreciera. Lo voy a presentar la próxima sesión para que complementemos mucho estos temas que estamos estudiando. ¿Qué les parece, compañeros? Muy bien, excelente, muy bien. Otro tema que empezamos a hacer un parámetro, compañeros, es el tema de las vacaciones. Acuérdense que las vacaciones es una prestación que tiene el trabajador pues para recuperar sus energías, para recuperar su ánimo y que de alguna manera pues también es justo que tenga un descanso después de varias jornadas laborales que ya viene realizando. Por primera vez se contempló en el derecho inglés el tema de las vacaciones. En su momento las normas laborales inglesas le llamaban los holidays, el tema de los días felices, los días de descanso, los días de recreo para los trabajadores. Y hasta cierto punto muchas empresas se dieron cuenta que era un beneficio económico también para varias industrias. Muchas de las primeras compañías que empezaron a dar esta prestación empezaron a construir hoteles, empezaron a construir zonas turísticas y entonces los trabajadores se trasladaban y al final de cuentas esto hacía que la economía pues fluyera, fuera pues así un círculo virtuoso de la economía, ¿verdad? El dinero que los trabajadores gastan durante sus vacaciones hace que la economía pues al final de cuentas fluya, ¿verdad? Y además de que un trabajador descansado, de que un trabajador que disfruta de su familia, pues es un trabajador mucho más productivo. En este sentido, las vacaciones tienen un distinto parámetro de regulación. Vacaciones, tanto en el apartado A, que se establece de la siguiente manera, compañeros. Por un año de servicios, el trabajador tiene derecho a 6 días. Por un año de servicios. El segundo año sube otros 2 días, siendo 8 días. El tercer año sube otros 2 días, teniendo 10. El cuarto año sube otros 2 días, llegando a 12. Pero después del quinto año, vamos a subir cada 5 años otros 2 días. Por eso, del 5 al 9, tendremos 14 días. Después, vamos a encontrar del 10 al 14, que tendremos 16 días, y así sucesivamente. Ahorita hacemos una tablita para que ustedes lo vean. Durante las vacaciones, el trabajador tiene derecho a una prima que vamos a llamar vacacional. La prima vacacional va a consistir en un 25% adicional al salario durante las vacaciones. Un 25% adicional. El apartado B del artículo 123 contempla, compañeros, que un trabajador al cumplir 6 meses, a partir de los 6 meses, va a tener derecho a 2 periodos de 10 días de vacaciones, ¿sale? Y se va a otorgar una prima que corresponde al 30%. Muy bien, compañeros. Tiene una mejor prestación el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Ok.
Muy bien. En relación a todos estos puntos, compañeros, destacamos el siguiente cuadro para que ustedes vean cómo se va dando el tema de las vacaciones que se contemplan dentro de el apartado A del artículo 123 constitucional. Veamos. Ay, perdón. Ok, perdón, permítame. Aquí va. Muy bien, compañeros. Vean. Primer año, 6 días y una prima vacacional equivalente a 1.5 días. Segundo año, 8 días y una prima vacacional equivalente a 2 días. Tercer año, 10 días y una prima vacacional equivalente a 2.5 días. Cuarto año, 12 días y una prima vacacional equivalente a 3 días. Del 5 al 9, 14 días y una prima vacacional equivalente a 3.5. Recuerden, aquí ya vamos a entrar a otro parámetro de contabilidad. Después del 10, 11, 12, 13, 14, al 14 vamos a contemplar otros 2 días con una prima equivalente a 4 días. Del 15 al 19, 18 días con una prima equivalente a 4.5 días. Y así sucesivamente, compañeros. De 20 a 24, 20 días con una prima equivalente de 5 días. De 25 a 29, 22 días con una prima equivalente a 5.5 días. Muy bien. Estos son factores muy importantes que nos van a ayudar, estimados maestros, a calcular un tema de salario integrado. Ahorita llegamos a ese punto que también es muy importante que se analice. De todo esto, compañeros, llegamos a un tema fundamental. Muy bien. El tema de el salario. La percepción que va a recibir el trabajador por concepto al servicio personal y subordinado que va a prestar para el patrón. El salario se mide por unidad de tiempo, unidad de obra, por comisión y a precio alzado. Bien, unidad de tiempo. Vamos a pagar el salario por hora, por día, por semana, por quincena, por mes. ¿Sale? Este es el parámetro que tomamos para el pago del salario. Hora, día, semana, quincena, mes. Ese es el salario por unidad de tiempo. Tenemos otro tipo de salario que es el salario por unidad de obra. Atención, maestros. Aquí lo importante en la unidad de obra no es el tiempo que dedica el trabajador. No es el tiempo. Es el tema de la calidad y la cantidad de el objeto de la prestación que se le solicita al trabajador. ¿Vale? No importando el tiempo que le dedique, sino la cantidad y la calidad. Muy bien, compañeros. En relación a esta es la percepción que nosotros vamos a otorgar al trabajador. Muy bien. También se conoce como trabajo por destajo. Otro tipo de salario es el llamado salario por comisión.
Muy bien. El salario por comisión principalmente se le va a dar a los trabajadores que se dediquen al tema de las ventas. Y en relación a las ventas que tenga ese trabajador, se le da una prestación adicional que es la comisión. Muy bien. Y bueno, y el salario a precio alzado normalmente es el que se atribuye hasta la conclusión de la obra. Cuando el trabajador concluya la obra que le encarga el patrón, en ese momento se paga el salario y, bueno, concluye con la prestación laboral que se fijó entre trabajador y patrón. Muy bien. Perfecto, estos son aspectos que debemos de conocer. Ahora vamos a ponerle un nombre y apellido a un salario que sobre todo va a servir para el tema de cálculo de indemnizaciones. Este salario se llama salario integrado. Muy bien. La base para el cálculo del salario integrado van a ser las siguientes prestaciones, estimados maestros. Muy bien, nuestro salario base. Muy bien. El aguinaldo. Las vacaciones que voy a marcar con rojo porque solamente nos van a servir como un factor de integración del cálculo de la prima de antigüedad. Solamente para eso lo vamos a tomar en consideración. Y vean ustedes cómo calculamos. Mucha atención, por favor. Veamos un caso en particular. Trabajador A tiene una percepción diaria de 280 pesos por concepto de cuota diaria. Muy bien. Entonces, ahora calculamos que durante 8 horas ese trabajador está percibiendo un total de... Bueno, no, lo importante aquí es lo siguiente. 280 pesos. Este trabajador ha laborado en la empresa por 10 años. ¿Listos, compañeros? Ok, entonces por 10 años le va a corresponder un total de vacaciones de 16 días. 16 días. Esos 16 días van a equivaler a un total de 4 días en concepto de una prestación que sí vamos a sumar, la llamada prima vacacional, más el tema del aguinaldo, que corresponden a 15 días. Hagamos la operación. Sumamos estos 15 más estos 4 días, nos va a dar un total de 19. Vamos a hacer el cálculo. De prima vacacional, 4 días. De aguinaldo, 15 días. ¿Vale? Nos va a dar un total de 19 días. Esos 19 vamos a sumar los 365 días del año. Estos son los días del año. Esa suma nos va a arrojar un factor de 35, 19 más 35, perdón, 19 más 365, nos va a sacar un factor de 384. Esos 384 lo vamos a dividir entre los días del año, que son 365. Muy bien.
384 entre 365 me está sacando un factor que vamos a llamar como factor de integración, que en este caso va a ser 1.052. Ese es mi factor de integración. Este factor de integración lo voy a multiplicar entre el salario base, que en este caso señalamos que es de 280 pesos. Y entonces ahora sí, decimos 1.052 por 280 pesos, me arroja que mi salario integrado será de 294 pesos con 56 centavos para el tema de alguna indemnización. ¿Se entendió el cálculo, compañeros? ¿Sí? Bueno, a ver, hacemos otro ejercicio para que les quede claro, ¿vale? Otro ejercicio. Vamos a ver. Tenemos que el trabajador A recibe un total de 350 pesos y este trabajador ha laborado por 15 años dentro de la empresa. Muy bien. Ok. De 15 años mencionamos que le va a corresponder un total de 16 días de vacaciones. Estos 16 días no van a servir para sumar, solamente nos sirve para calcular lo que se conoce como prima vacacional. La prima vacacional correspondiente sobre estos 16 días son 4 días. ¿Sale? 4 días. Más los 15 días de aguinaldo, compañeros, nos da un total de ¿cuánto, compañeros? De 19. Esos 19 se los voy a sumar a los 365 días del año. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok. Ya destacamos que en este caso la operación que me va a dar de la suma de 19 más 365 va a ser un total de 384. Estos 384 días que me resultaron se los voy a dividir a 365. Del resultado de esta división de 384 entre 365, vamos a encontrar, compañeros, un factor de integración que ya mencionamos con antelación, 1.052. Este factor de integración se lo voy a multiplicar al salario base, que son 350 pesos. Y entonces ahora sí, 1.052 por 350 pesos me va a arrojar que mi salario integrado es por la cantidad de 368 pesos con centavos. ¿Ok? Muy bien. Maestra Yajaira Arellano, la escucho, por favor. Disculpe, no serían 4.5 días en la semana vacacional, con el cual viene de 15 a 19 años, 18 días, 4.5 días. A ver, vamos a ver, son 16 días. Sí, 4.5, sí, tiene razón. Tiene razón, entonces aquí hubo un error. Aquí se tendría que haber calculado sobre 4.5 días. ¿Sale? Que sería lo que marcaría la diferencia en toda esta operación aritmética. Muchas gracias, maestra Yajaira, ¿eh? Muy bien. Sí. ¿Sí está claro, compañeros? Muy bien. ¿Dudas? ¿Sí quedó claro? Si hacemos la corrección, pues
pues nos quedaría de la siguiente manera. Serían 19.5 más ahí voy, sería entonces 19.5 más 365 me da un total de 384.5. 384.5 entre 365 me da un factor de integración de 1. Aquí va 1.053. Este factor de integración lo voy a multiplicar por 350 y entonces me da 1.053 por 350 y ahora sí, me va a salir 368 pesos con 55 centavos. Más o menos. Entonces está bien para que hagamos el cálculo correspondiente. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Perfecto. Muy bien. 4.5. Muy bien. Excelente. ¿Alguna duda con esta prestación? Bien. Siguiente prestación que también es importante que la contemplemos. Es el tema de la prima de antigüedad. Muy bien. El trabajador tiene derecho a esta prestación en los siguientes casos, compañeros. Vamos a poner mucha atención, por favor. Punto número 1. Si el trabajador se retira voluntariamente cuando tenga más de 15 años de servicio. Punto número 2. Cuando el trabajador sea cesado con causa o sin causa. Si el trabajador fallece o si el trabajador tiene una incapacidad que no represente un riesgo de trabajo, va a tener derecho a esta prestación cuando tenga 15 años de servicio. Si es un riesgo de trabajo, entonces sí tiene derecho a esta prestación, sea cual sea el tiempo que lleve el trabajador. ¿Se entiende, compañeros? Ok. La base para pagar la prima de antigüedad. Vamos a pagarla sobre 12 días al año, pero teniendo como limitante 2 salarios mínimos. ¿Sale? Esa va a ser la limitante. 2 salarios mínimos. Entonces corresponden a 12 días por año de servicio. ¿Se entiende, compañeros? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Trabajador A lleva laborando en la empresa 10 años. Y este trabajador es rescindido de su relación laboral. Este trabajador gana por concepto de cuota diaria la cantidad de 500 pesos. El punto es a cuánto va a ascender la prestación que le corresponde por concepto de prima de antigüedad. ¿Sale, compañeros? Muy bien. La primera base que tenemos que tomar en consideración es de que no puede rebasar 2 salarios mínimos. El tope. Ajá, y aquí ya lo está rebasando. Entonces nos vamos hasta 2 salarios mínimos, señalando que el salario mínimo con motivo de este año de 2021, vamos a establecerlo en 141,70. Por 2, la base va a ser 283 pesos con 40 centavos. Esa va a ser la base sobre la cual nosotros vamos a solicitar el pago. Por un año de servicios, que le va a corresponder 12 días, vamos a tener que a este trabajador le va a corresponder la cantidad de 3,400.8.
Y ahora sí, le calculamos que lleva 10 años laborando, a esos 3.400.8 le multiplicamos por la cantidad de 10 y entonces nos va a arrojar que a ese trabajador le va a corresponder una cantidad de 34.008 por concepto de prima de antigüedad. ¿Sí, compañeros? ¿Sí quedó claro? Perdón, maestro, me perdí en el que se calcula los dos salarios mínimos. El 12, ¿por qué es? Porque le corresponde a 12 días por año, mi estimado maestro Oscar. 12 días por año. Sí, entonces, como ya lo vimos, el límite serían 2 salarios mínimos, no los 500 pesos. Sería sobre 283.40. Multiplicado por 12 me va a dar esta cantidad, 3.400.8. Eso le correspondería por año. Pero como laboró 10 años, entonces ya hacemos todo este cálculo de a cuánto le correspondería esta prestación, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien. Ok, vamos a ver, me piden otro ejercicio de prima de antigüedad. Vamos a ver. Trabajador A lleva 12 años trabajando en una empresa. Este trabajador recibe por concepto de pago la cantidad de 290 pesos. Aún así, ya está rebasando los límites que se establecieron respecto a la base de la prestación de esta prima de antigüedad. Entonces, lo primero que calculamos es que como trabaja, son 141 pesos. 141.70 por 2 serían aquí. Vamos a reclamar sobre 283 pesos con 40 centavos, como ya lo vimos con antelación. Y como laboró 12 años, vamos a calcular cuánto está percibiendo por año. Y ya lo vimos, 283.40 por 12, los 3.400 pesos, punto 8. Y como ha laborado 12 años, le calculamos 3.400.8 por 12 años. Y entonces, por concepto de prima de antigüedad, a esta trabajadora le corresponderían la cantidad de 40.809.6 centavos. Muy bien, compañeros. Perfecto. Entonces, estos son puntos muy importantes. Daniel Nápoles nos comenta de 10 años de antigüedad. Pero acuérdese aquí un punto. Para que el trabajador tenga derecho a esta prestación, si se retira voluntariamente, tiene que tener más de 15 años. Si se retira voluntariamente, ¿sale? Si no se retira voluntariamente, si es cesado con causa o sin causa, en cualquier momento que sea cesado, ya tiene derecho a la prestación de la prima de antigüedad. Por eso, malamente, a veces muchos abogados laboralistas le dicen a sus representados: haz que te despidan para que tengas derecho a pedir esta prestación. Si te retiras voluntariamente, no tienes derecho a esta prestación, salvo que el contrato individual contemple esta prestación. Si el trabajador lo exige cuando lleva un año laborando, pues a veces lo exigirá porque es retirado de forma, digamos, es cesado, aún en contra de su voluntad. Si no es el caso y yo me retiro, llevo 10 años y me retiro de forma voluntaria, no tengo derecho a esta prestación. Muy bien. En cuanto al apartado B, creo que también existe una contemplación de la prima de antigüedad, aunque no sé si se encuentra bajo los mismos supuestos de prestación del apartado A. Muy bien. Me dicen que quieren ver la lámina en relación a
Ah, me imagino que usted quiere ver esta lámina, ¿verdad? Esta lámina, para que ustedes la calculen, compañeros. Muy bien, esta lámina va a servir para que ustedes hagan el tema de las vacaciones que le corresponde a un trabajador y el tema de la prima vacacional. Se las vamos a compartir también. Los trabajadores de confianza también tienen derecho a esta prestación, estimados maestros, ¿sí? Muy bien. Esta lámina, me imagino que la licenciada Paulina ya les habrá compartido la presentación. Si no, con todo gusto, también se las compartimos por esta vía, ¿eh? Para que tengan toda la información. Esta presentación solamente es para esta parte de desarrollo de esta parte de la asignatura, compañeros. Muy bien. Ok, bien. Ya. Autoridades del trabajo. Estimados amigos, pues bueno, tenemos, por ejemplo, a la máxima autoridad en materia de trabajo de nuestro país, que sería una secretaría de la Administración Pública Centralizada del Gobierno Federal, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuya función en el tema laboral es muy importante porque tiene que ver con la generación de empleos, con la política gubernamental en el tema laboral. Esta es la secretaría que tiene esta base. El tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a entrar en el tema de las utilidades. Vamos a ver un poco más adelante que en relación al informe que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es cómo se va a hacer el cálculo correspondiente de las utilidades que un trabajador debe de percibir y cuáles son los periodos en los cuales dicha prestación deberá ser cubierta. Muy bien. El tema de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Educación Pública, sobre todo es para el tema de capacitación y el tema de adiestramiento, ¿sale? Y estos son temas muy importantes porque inclusive la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social faculta a la Secretaría de Educación Pública para que a través de un órgano desconcentrado de la SEP que se llama Conocer, dé constancias y certificaciones a los trabajadores en temas de capacitación. Este es un tema muy importante por si ustedes toman cursos de educación continua, verifiquen que por lo menos cumplan con los lineamientos y que las capacitaciones que tengan como trabajadores realmente tengan una validez curricular. Estos son temas importantes, entonces tomen en cuenta que la Secretaría de Educación Pública para el tema de capacitación, para el tema de adiestramiento, trabaja a través del órgano desconcentrado Conocer, que se encarga del tema de habilidades, de competencias y de capacitación para los trabajadores. Muy bien. Ok. Tenemos también a las autoridades del trabajo de cada una de las entidades federativas que también tienen una participación muy importante en el desarrollo de las fuentes de empleo, en el tema de política gubernamental dentro de una entidad federativa en materia de trabajo. ¿Sale? Y todavía estas autoridades tienen como función el tema de las administraciones de las juntas locales de conciliación y arbitraje, que prácticamente si esta función desaparece de estas autoridades, ahora van a tener autoridades jurisdiccionales, tanto federales como locales. Y un poquito más adelante hablaremos de ello. En el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores, tenemos también a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Su función principal es la solución de conflictos en que se presenten los diversos actores de la relación laboral. Y tenemos, por ejemplo, un Servicio Nacional de Capacitación y Adiestramiento, y también tenemos una Inspección del Trabajo que se supone que vigila que se cumplan con las condiciones generales del trabajo dentro de la empresa, dentro del establecimiento, dentro de una sucursal. Y las comisiones, que también son importantes, sobre todo para el tema de estudio, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se encuentra conformada de forma tripartita, y la Comisión Nacional
para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que también vamos a ver un poco más adelante cómo opera este tema de reparto de utilidades. Muy bien, compañeros. Perfecto, muy bien. Y bueno, por supuesto que es importante hacer un análisis antes y después de la reforma con el tema de cómo van a operar las autoridades del trabajo a partir de la reforma laboral. Y tenemos, por ejemplo, este pequeño cuadrito. Por ejemplo, podríamos hablar que existen autoridades antes de la reforma que en muchos estados siguen operando, y tenemos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y aquí omití señalar las juntas locales de conciliación y arbitraje. ¿Sale? Muy bien. Para que comprendamos su función, nos tenemos que remitir al artículo 123, apartado A de nuestra Constitución. Y aquí destacamos cuáles son las competencias de las autoridades locales y cuáles son competencias de las autoridades federales. Y entonces nos remitimos al artículo 123, apartado A, y vamos a revisar, compañeros, si no más recuerdo, la fracción 31. Dice lo siguiente. Aquí es apartado A, fracción 31. Destacando lo siguiente. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas de sus respectivas jurisdicciones, pero es competencia exclusiva de las autoridades federales en asuntos relativos, y hablan de algunas ramas de la industria, compañeros. ¿Vale? Ramas de la industria. Y aquí destacamos las siguientes: textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica, siderúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, productoras de alimentos, abarcando los alimentos que sean empaquetados, enlatados o envasados, elaboradora de bebidas que sean envasadas, enlatadas, ferrocarrilera, maderera básica, vidrera, tabacalera, servicios de banca de crédito, y también habla, compañeros, en particular de empresas descentralizadas. También hace mención de esas empresas descentralizadas que serán competencia de las autoridades federales. ¿Se entiende, compañeros? Lo que no se encuentre en estas industrias, en estas empresas, será competencia de las autoridades locales. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos una cuestión muy importante. Las juntas de conciliación y arbitraje tienen una doble competencia. Como autoridades de mediación y como autoridades que resuelven conflictos. Muy bien. Como mediación en la fase de conciliación, y si no se logra la solución del conflicto, pues bueno, ya se va a llevar en una vía de naturaleza procesal. La integración de las juntas es una integración tripartita, en la cual se encuentra representante de gobierno,
representante de la clase trabajadora y representante de la clase patronal. El representante de gobierno, a su vez, es el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Muy bien. Se supone que la integración de estas juntas era para lograr una mayor democracia en materia de conflictos laborales, porque se iban a encontrar representadas las partes que intervienen. Pero bueno, lamentablemente nos hemos encontrado con un aparato tan burocrático que no permite hasta cierto punto pues que los conflictos se solucionen de forma expedita, de conformidad como lo marca la propia Constitución. Entonces, además de toda esta integración, recordemos que las juntas también se van a conformar de juntas especiales. Los cuales van a tratar a una rama de la industria en particular que hemos señalado con antelación y se van a encontrar especializadas en distintas ramas de la industria. Si no más recuerdo, la Junta Federal se encuentra por más de 65 juntas especiales de conciliación y arbitraje distribuidas en todo el país, de las cuales, si no más recuerdo, 22 de esas 65 se encuentran dentro de la Ciudad de México. Muy bien, pero ya con motivo de la reforma laboral, ahora vamos a ver que tenemos autoridades de mediación y autoridades de naturaleza jurisdiccional. Entre las autoridades de mediación tenemos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros locales de conciliación. La competencia se va a encontrar reglamentada en ese artículo 123, apartado A, fracción 31, para verificar cuándo será competencia de un centro federal o cuándo será competencia de un centro local de conciliación. Muy bien, compañeros. Y además, recuerden un tema. Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a tener una doble competencia. No lo olviden. Además de ser una autoridad de mediación, es una autoridad registral, porque ante esta autoridad se van a registrar contratos colectivos, reglamentos, sindicatos, y constancias de representatividad de los sindicatos. Entonces van a ser una autoridad registral una vez que entren en funcionamiento. Muy bien, compañeros. Y bueno, ahora pasando a autoridades jurisdiccionales, aquí destacamos lo siguiente, compañeros. Los tribunales federales del trabajo, pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, y los tribunales locales del trabajo. Ya lo vamos a sacar del Poder Ejecutivo y ahora lo van a tener el Poder Judicial. Muy bien. En este sentido, recuerden la competencia. ¿Cuándo será competencia de un tribunal federal en materia del trabajo? ¿O cuándo será competencia de un tribunal local en materia del trabajo? Lo que va a definir la competencia a nivel federal es el artículo 123, apartado A, fracción 31.
Lo que no se encuentra aquí contemplado va a ser competencia de la autoridad local. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. Entonces, prácticamente estos son temas muy relevantes que tienen que ver con motivo de la reforma en materia de trabajo. Compañeros, si se fijan en toda esta parte, que realmente mi propósito es que fuese una parte meramente introductoria, analizamos aspectos muy importantes. Josué Silva, los descentralizados, ¿cuál va a ser la competencia? En este caso, mi estimado Josué, vamos a encontrar que la competencia la tendríamos en materia federal. Los órganos descentralizados entrarían a competencia de la autoridad federal. Muy bien, así lo establece el artículo 123, apartado A, fracción 31. Muy bien, perfecto. Ok, hemos hecho un análisis. Una demanda de despido injustificado a un trabajador de un viñedo, yo creo que entraría dentro de un tema de bebidas procesadas, porque son envasadas, ¿no? Entonces creo que eso sería competencia de los tribunales federales en materia del trabajo, mi estimado amigo. Muy bien. Ok, muy bien. Compañeros, a lo largo de todo este recorrido, empezamos analizando en primer lugar, de todo lo que estamos recorriendo, el artículo 123. Empezamos con este primer tema y señalamos que este artículo se integra de dos grandes apartados: las relaciones obrero-patronales y la relación del trabajador, del Estado con sus trabajadores. Dentro del análisis del derecho del trabajo, recordemos que aplicamos tres tipos de control: el tema de legalidad, el tema de constitucionalidad y el tema de convencionalidad. Estos tres aspectos, por supuesto que se van a aplicar. Lo hemos analizado con antelación. Las relaciones laborales, dentro del apartado A, se van a regir por un acuerdo de voluntades entre las partes, signado en un contrato. Dentro de este contrato destacamos, compañeros, algunos aspectos importantes, como son el tema de lo que tiene que ver con el tema del contrato individual, el contrato colectivo, el contrato ley. ¿Lo recuerdan, compañeros? Muy bien, ya vimos la naturaleza de cada tipo de contrato. Hay actores que intervienen en la relación laboral y entre de esos actores tenemos el trabajador de confianza, y también tenemos el tema del patrón. Muy bien. Ok. De todo esto que hemos comentado, hablamos de el salario. Y el salario lo vamos a integrar por cuota, unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión o a precio alzado. Y también, por supuesto, hablamos de la jornada laboral. Dentro de la jornada, hablamos de la jornada diurna, la jornada nocturna, la jornada mixta, la jornada extraordinaria, la jornada emergente. ¿Vale? Y explicamos la característica de cada una de estas jornadas. Estimados amigos, también hablamos de cómo se integra el salario. Muy bien. La base que tomamos en consideración para integración de salario. Y dentro de las prestaciones, por supuesto, también hablamos de la prima de antigüedad, para hablar de las autoridades en materia del trabajo, destacando pues
las diversas autoridades y teniendo como cabeza a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero por supuesto también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el tema de la partición de las utilidades para los trabajadores y también el tema de la Secretaría de Educación Pública en el tema de capacitación y adiestramiento para los trabajadores. Es más, déjeme decir una cosa, con motivo de la pandemia ya ha surgido mucho el tema de capacitación. En el tema de capacitación a través de estos medios electrónicos y prácticamente ha tenido mucho más importancia el tema de la función que tiene la Secretaría de Educación Pública en el tema de capacitación y adiestramiento para los trabajadores, porque al final de cuentas lo que va a medir la Secretaría de Educación Pública es el tema de la metodología que ocupa el capacitador y que realmente mida competencias laborales, porque ese es el objeto de estos cursos, de esta capacitación. Y bueno, las diversas comisiones que participan, destacando la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en Utilidades de las Empresas, de los trabajadores, y hablando también de las autoridades laborales antes de la reforma y después de la reforma. Bien amigos, esto es meramente la parte introductoria. Creo que sí sirvió de mucho la parte introductoria, la parte individual de la relación laboral. ¿Vamos bien? Ok. ¿Están tranquilos? ¿No están cansados? Muy bien. Vamos a dar una pequeña introducción, compañeros. ¿Y qué les parece si exactamente hacemos una pequeña pausa para que descansen un poco a las 7 horas con 20 minutos? Hacemos una pequeña pausa a las 7 horas con 20 minutos de, no sé, creo que son unos 15, 20 minutitos para que continuemos con la exposición de nuestra sesión. Entonces, ya habiendo señalado eso, compañeros, vamos a iniciar con este tema.